lección 12. Bueno, esta tarde vamos a estudiar justamente la penúltima lección de Hebreos, del mensaje de Hebreos, y cuyo título es Recibir un reino inconmovible. Y dice así el versículo de memoria, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, ¿qué es lo que es inconmovible? El reino que ellos estaban recibiendo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agrandándole con temor y reverencia. Y esta semana nuestra lección se enfoca en Hebreos 12 del 18 al 29. Y como vemos en el versículo de memoria, el autor de Hebreos no está hablando en tiempo pasado ni futuro. Fíjese, está hablando diciendo recibiendo a nosotros, o sea, en presente. Está hablando en tiempo presente y continuo, indicando que ellos estaban recibiendo un reino inconmovible. Y con gratitud, temor y reverencia estaban sirviendo y agradando a Dios en su reino. De eso es lo que habla el autor de Hebreos. En el reino inconmovible de Dios, en el que tenían una herencia inconmovible. Y justamente el mensaje de Hebreos es hermoso porque el autor de Hebreos le está hablando a otros judíos, tratando de que ellos entendieran cuál es el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio que está justamente anunciado por medio de todos los profetas. Y esa es la verdad que fue echada por tierra, que nosotros tendríamos que recuperar para poder recibir las mismas promesas que ellos estaban recibiendo, para ser hechos parte de ese reino inconmovible. Y tendríamos que ser hechos parte de ese reino a tiempo. Por eso Jesús nos dice que cuando Él viniera a buscar a sus hijos, tendría que tener siervos fieles que le estuvieran dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Pero también habría siervos malos que estarían comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Y justamente en esa mesa no estaría la verdad, no estaría el verdadero evangelio. Habría errores. Y como Jesús anunció que esto tenía que pasar, y está pasando, en medio nuestro hay un falso evangelio. Como lo estamos viendo en nuestro estudio, en el folleto de las lecciones de la escuela sabática este trimestre se presenta un falso evangelio, un evangelio futurista, muy diferente del evangelio que presenta el autor del libro de Hebreos, que es el evangelio del reino presente de Dios, porque para ellos ese reino era presente. Y como dice el autor de Hebreos, ellos habían entrado en el reposo de Dios. Pero en nuestra lección, como ya lo vimos, por ejemplo, la lección para el jueves 27 de enero, se nos dice lo siguiente. Hebreos 4, 9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro, por eso es futurista. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Ahora, pero el autor de Dios dice que ellos habían entrado. Y en nuestra lección se habla de las promesas de Dios para el futuro. Se sugiere que estas promesas son para el futuro. Y se nos dice que Jesús es el precursor que entró en el descanso, que para nosotros es futuro. Entonces, como lo estuvimos viendo, justamente todas las promesas de Dios, del Evangelio del Reino de Dios, para los autores de nuestra lección es futuro. Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino no de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, o sea, cosas futuras, pero que sin embargo se nos garantiza mediante la fe. Si bien esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. Entonces, en el presente, dejan justamente a Jesús. O sea, ¿quién recibió las promesas? ¿Quién entró al reposo? ¿Quién está en el reino de Dios? Jesús, nuestro representante. Y para mostrarnos que nosotros también, en el futuro, vamos a ir a donde está Jesús. Y fíjense, estoy repasando un poco lo que se nos presentó en nuestra lección. Y se nos presenta el drama de la redención como una carrera que todos corrieron sin recibir la recompensa. Se indica que nosotros estamos corriendo a la última parte de la carrera y que Jesús está esperando en la línea de meta, a la que nosotros llegaremos en el futuro. Y esto lo leemos en
en la lección del sábado 5 de marzo. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos y en la que todos los que se mantengan fieles recibirán la recompensa. También describen el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa de ese. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos. O sea, ¿cuándo recibirían la recompensa? Cuando la recibiremos nosotros, todos juntos, según la lección. Somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada a ejecución de la última parte de la carrera y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. O sea, Jesús está esperando que lleguemos. Y Él es el precursor que nos abre el camino. Bueno, Él llegó primero y nosotros vamos a llegar. ¿Cuándo? En el futuro. Se nos dice que es el único que ha terminado la carrera en su sentido cabal. Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo. Y nosotros en el futuro. Entonces, pero el autor de Hebreos dice que ellos habían entrado al reposo, porque el reino de Dios era una realidad para ellos. Y este es el problema del ángel de la Odisea. ¿Cómo puede entrar en el reposo si cree en lo que está en nuestra lección? Y nuestra lección dice que eso es futuro, que ahora simplemente por la fe tenemos que pensar que en el futuro vamos a entrar en el reposo. Entonces hay un problema acá. Hay una dicotomía entre lo que predica el autor de Hebreos y lo que se presenta en nuestra lección. Es distinto. Y en la lección de esta semana se hace una interpretación preterista y futurista al mismo tiempo de lo que en Hebreos 12, 18 al 29 el autor sitúa en tiempo presente. Y en línea con los argumentos futuristas de lecciones pasadas, quitando del tiempo presente las promesas del Evangelio del Reino de Dios, se indica que justamente esta escena corresponde a eventos pasados y futuros. Entonces, por ejemplo, se nos indica que la reunión festiva, que Hebreos 12, 18 al 29, es un relato de la reunión festiva que hubo en el cielo en el pasado, en el tiempo de la entronización de Jesús, cuando ascendió al cielo, donde entró como nuestro precursor, o sea, donde supuestamente entró en el reposo de Dios, donde nosotros entraremos en el futuro. Y esto aparece en la lección del domingo 13 de marzo. El domingo pasado, Hebreos 12, 22 al 24, describe la reunión festiva que ocurrió en el cielo cuando Jesús ascendió. Y ahora que vamos a ver Hebreos 12, 22 al 24, el autor de Hebreos no está describiendo eso, sino que los autores de nuestra lección buscaron algo parecido en el pasado para llevarlo al pasado. Y a su vez dicen que también describe el futuro, el juicio futuro, a cuyo final el pueblo de Dios va a recibir el reino, o sea que va a entrar donde está Jesús, va a llegar a la meta. Y esto está en la lección del lunes 14 de marzo. La celebración descrita en Hebreos 12, 22 al 24 alude a un juicio futuro. Dios, el juez, preside y se usan los libros, y el resultado de este juicio futuro, basado en los libros, es que el pueblo de Dios recibe el reino. Entonces, hay dos eventos: el pasado, cuando Jesús justamente fue glorificado, y el futuro, cuando el pueblo de Dios recibe el reino. Y en el medio, nada. Esta interpretación, en la que Jesús es el único precursor, justamente lleva a nuestros teólogos a cometer nuevos errores. Vamos a preguntar nosotros, vamos a analizar todo lo que pasó desde ese tiempo hasta ahora. Hubo una reunión festiva cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo en el día de las primicias, como primicia entre los muertos, y con él las primicias de los muertos que resucitaron con él, porque no subió solo, subió con las primicias, en el día de las primicias. Y la respuesta es sí, hubo una reunión festiva, cuando Cristo y las primicias fueron recibidos en el cielo, porque los estaban esperando. Y Pablo en 1 Corintios 5, del 20 al 15, del 20 al 23, habla que en esa resurrección resucitó Cristo con las primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Fíjense, primero Cristo y las primicias, cuando resucitaron en el día de las primicias del año 31. Y Jesús y las primicias ascendieron al cielo, o sea, Cristo fue él como primicia en los muertos y junto con él las otras primicias. Y luego, los que son de Cristo en su segunda venida, ahí viene la primera resurrección, la que es en la venida de Jesús. Entonces, en el día de las primicias ascendió Jesús con las primicias. ¿Fue Jesús entronizado en esa ocasión? No, no fue entronizado en el día de las primicias, porque Jesús volvió a la tierra a concluir su obra, a sembrar por 40 días la semilla del reino, el evangelio del reino de Dios en la mente de sus discípulos, cuando les abrió el entendimiento y les hizo entender las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías que hablaban de él y del evangelio del reino de Dios. ¿Y dónde quedaron las primicias? Quedaron en el cielo, con su Padre, a donde Jesús los llevó y presentó. Y ellos, justamente, se quedaron adorando a Dios, porque eso es lo que pasaba. Se quedaron en la presencia de Dios, adorándolo. Y esta es la escena de adoración descrita en Apocalipsis 4, donde ahí vemos a los 24 ancianos adorando a Dios, pero no está Jesús. Ahora, ¿hubo una nueva reunión festiva cuando el Cordero Inmolado fue entronizado antes de pensar su obra en Pentecostés? Sí, esa es la reunión festiva descrita en Apocalipsis 5. ¿Fue Jesús el único hombre que estuvo en esta celebración? No. Entonces, ¿por qué? Fíjense, en nuestra lección se dice que el único que llegó a Jesús. ¿Y por qué vienen otras interpretaciones? ¿De dónde sale esto? Probablemente nuestros teólogos tampoco lo sepan. Ahora, Jesús no estuvo solo ahí, según aparece en Apocalipsis en el texto recibido. O sea, el texto griego que Dios le dio a la Iglesia de Reforma, en el cielo ya estaban los 24 ancianos redimidos de entre los hombres. Entonces, fíjense, aquí está la Reina Valera 60 y toda la referencia al texto recibido, al griego. ¿Y qué dice ahí en Apocalipsis 5, del 8 al 10? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y ahora habla de los ancianos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que son redimidos con sangre de cordero, que son hombres redimidos, que son las primicias. Ese es el testimonio de los 24 ancianos. Nos has redimido a Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho a nosotros, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos. ¿Quiénes? Nosotros reinaremos sobre la tierra. O sea, no hay duda en el texto recibido que se trata de hombres, que los 24 ancianos son hombres redimidos, vestidos con vestiduras blancas, con el manto de la justicia de Cristo, y tienen coronas porque son vencedores. Son las primicias que subieron con Jesús. Y cuando vamos al griego, justamente esta palabra traducida como nos, el griego 2248, es gemás, que significa literalmente nosotros. O sea, el texto recibido por la Iglesia de Reforma es claro. Y este texto es la recopilación del Nuevo Testamento griego que hizo Erasmo de Rotterdam, tomando el texto griego mayoritario de los manuscritos más antiguos que entró en medio de Roma. Porque Erasmo era católico como Lutero y tenía acceso a los manuscritos que conservaba Roma, de la Biblia católica. Y ese es el texto que Dios le dio a la Iglesia de Reforma, y Dios nos dijo que con ese texto podríamos completar la Reforma. Y podemos ver que la palabra griega 2248 es nosotros, por lo cual los 24 ancianos están diciendo: a nosotros nos has redimido. Le dicen al Cordero: a nosotros nos redimiste. Y nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, y nosotros reinaremos sobre la tierra. Por eso alaban al Cordero, porque son hermanos del Cordero. Ahora, pero también, y esto es interesante notarlo, podemos ver que
en el texto griego base que usan las nuevas traducciones de la Biblia como la NBI, ¿no?, se cambian las palabras que aparecen en el texto recibido por la Iglesia de Reforma, porque este nuevo texto griego base fue generado por la alta crítica. Y ahí justamente ellos dicen que este tiene que ser el origen, el original, ¿no?, porque se inventaron un nuevo texto. Y ahí se cambian las palabras que aparecen en el texto recibido por la Iglesia de Reforma para indicar que los 24 ancianos no son hombres, no son las primicias, porque al referirse a los hombres redimidos no dicen nosotros, sino hablan de ellos. O sea, se separan. No son hombres. Los redimidos no son ellos, son otros. Entonces leemos en la NBI, que por supuesto cuando uno la lee ve que es una abominación, porque fue creada por los lobos vestidos de ovejas. Cuando la tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente. O sea, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y ahora nos incluye. De ellos, o sea, justamente está hablando de otros. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, los ancianos, según este texto, se incluyen de los redimidos. Y esto es llamativo. Ahora, los lobitos vestidos de oveja no hacen las cosas por casualidad. Y no por casualidad vemos que entre el pueblo adventista se está buscando, justamente para dar soporte a lo que aparece en nuestra lección, a que creamos que el texto de la NBI es el correcto. Ahora nosotros tenemos que elegir. Si creemos, como Dios nos dijo, que el texto recibido es el texto que tenemos que usar, dice una cosa, la NBI dice otra. Entonces nos preguntamos, ¿habrá una nueva reunión festiva al finalizar el juicio investigador, en la cual se les dará el reino a Jesús y a los santos del Altísimo, a la esposa del Cordero? Y la respuesta es clara, sí. Ese es el resultado del juicio descrito en Daniel 7 y en la sexta fiesta solemne del calendario levítico, que ocurre en el día de la expiación, donde Jesús, el esposo, sí es nuestro único representante, porque en el día de la expiación el pueblo no entraba al templo de Dios, solo el sumo sacerdote. Ahora, lo importante es qué ocurre entre estos dos eventos pasados y futuros. O sea, qué ocurría en el presente. ¿Qué ocurre entre estas dos celebraciones? Y ocurren las escenas que el autor describe en Hebreos 12 en tiempo presente, porque lo que está ocurriendo ahí es lo que dice Hebreos 12. No era el pasado ni el futuro. Y está ocurriendo el cumplimiento de las promesas del Evangelio del Reino de Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos, resumiendo lo que es Hebreos, indica que los que habían oído y creído al anuncio de las promesas del nuevo pacto, la herencia que recibirían con la muerte del testador, porque justamente eso es lo que dice el autor de Hebreos, que hasta que no moría el testador, la herencia no estaba disponible, habían entrado en el reposo prometido y habían sido hechos parte de la casa de Dios, la casa donde Dios había puesto su trono y Jesús estaba oficiando como sacerdote. No era algo lejano, no, Jesús no estaba esperando al final del camino sentado allá en el trono esperando a ver quién llegaba. No, Dios había venido a morar ellos y los había hecho parte de su templo. Después de haber entrado en el lugar santuario de Dios en el nuevo pacto y de haber nacido de Dios, Dios estaba escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, mientras ellos recorrían el camino angosto que había recorrido Jesús estando en nuestra carne. Por eso, Él era el autor y consumador de la fe, porque Él es el que prometió, era el testador y el consumador, el primero que por la fe había recorrido el camino, y en este camino que está en el monte de Sión, en el monte que es símbolo del reino de Dios, ellos estaban siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y después de llegar a este punto, describe la escena de Hebreos 12. Entonces vamos a la escena de Hebreos 12.
Como le indica el autor de Hebreos en el capítulo 3, los que habían creído al Evangelio y ya habían entrado en el reposo de Dios ya eran parte de la casa de Dios, del templo de Dios, el nuevo pacto, el templo edificado con piedras vivas en el monte de Sión, sobre la piedra del ángulo que Dios había puesto en Sión, en su reino. Este era el lugar donde oficiaba Jesús el continuo, sentado a la diestra de Dios, como anunciaban las palabras de la profecía, después de haber sido nombrado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto es lo que dice Pablo a los hermanos de Éfeso. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque Pablo dice que todos tenían entrada ¿a dónde? Al Padre, a la casa del Padre, a la presencia de Dios, donde estaban los 24 ancianos. Ahora, pero no en el cielo, sino acá en la tierra, porque el reino de Dios había venido a los hombres. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿No? Eran conciudadanos de quiénes? De todos los que estaban en el reino de Dios. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces esa piedra fue puesta en Sión. Y ellos están siendo puestos sobre la piedra del ángulo, en quien todo el edificio, que estaba ¿dónde? En el reino de Dios, en el monte de Sión, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ellos eran parte del templo de Dios, estaban en el monte de Sión. No solo Jesús había sido puesto en Sión, ellos también. Y Dios moraba en ellos porque había puesto su espíritu en ellos. Y Pedro, en 1 Pedro 2, del 1 al 8, dice lo mismo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándolos a Él, piedra viva. Entonces, Dios puso en Sión una piedra, pero no una piedra muerta, una piedra viva. Porque es simbólico ese templo. Porque Dios moraba en Cristo, en Jesús, y estaba morando también en quién, en los miembros de la iglesia primitiva. Y ellos se habían unido a Él, por eso Él era la cabeza y ellos eran el cuerpo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, porque como hermanos de Jesús, nacidos de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo ¿dónde? En Sión. ¿Y dónde estaban ellos? Ahí, en el reino de Dios, porque el monte, en la Biblia, un monte es símbolo de un reino, y el monte Sión es un símbolo del reino de Dios. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso es Isaías 28:16. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué lo desecharían? Pero Dios lo elegiría y lo pondría como la cabeza del ángulo su templo. Y también él sería piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque eso estaba anunciado, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Y dónde está eso de que Jesús sería la roca que hace caer y la piedra de tropiezo? En Isaías 8, del 3 al 15, cuando Dios anunció que él sería el templo para los que creyeran, pero también sería ese que es la piedra de tropiezo, porque Jehová es la piedra de tropiezo. Por Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él, ¿quién? Jehová, será por santuario. ¿Por qué? Porque él vendría a morar en los que creyeran en él. Y en las piedras vivas del templo de Jehová, él estaba morando.
pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Porque Jehová es el que los redimiría, y ellos no lo reconocerían. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Y en Isaías 28:16 está lo que cita Pedro. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí, yo he puesto, ¿dónde? En Sión, por fundamento, una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. Porque Sión es un símbolo de su reino, esa piedra es Cristo, es la piedra de ángulo de su templo. Por su templo sería edificado con piedras vivas sobre esta piedra. Y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 3, del 5 al 6, es claro. Porque al comparar el símbolo, el tipo, que es la casa de Dios, en la que oficiaba Moisés, con la casa del Nuevo Pacto, donde oficia Jesús. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? La edificada sobre el monte de Sión. La cual casa somos nosotros, es el autor de Hebreos. Y es claro. Entonces, ¿quién estaba en el monte de Sión? ¿Quién se había acercado al monte de Sión? Todos los que habían sido hechos parte del templo de Dios. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Era futuro? ¿Iban a tener reposo de Dios en el futuro? No, no. Esta es la verdad que echó por tierra hombre pecado y que tiene que volver a conocer el pueblo de Dios para ser hecho parte del templo de Dios, cuando los lugares desolados sean reedificados. Y en Hebreos 4, 1 a 3 leemos lo siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, como dice Jesús, he puesto delante de ti una puerta abierta, está abierta. Por nosotros podemos entrar al mismo lugar donde entraron los miembros de la iglesia primitiva y nacer de Dios y como piedras vivas ser hechos parte de ese templo. Y como dice Jesús, Él prometió hacernos columnas en el templo de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Algún ángel de la Odisea lo alcanzó? No, porque si no, no sería desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué no lo alcanzó? Porque como Dios le mostró en la Eshuay, aún el ángel de la Odisea no completó su primer trabajo. No buscó ni encontró la puerta estrecha. Porque también, dice el autor de Hebreos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y acá está la clave. Y esto es lo que Satanás no quiere. No quiere que escuchemos y lleguemos a creer en el verdadero evangelio y entremos en el reposo. Porque si no oímos y no creemos, no podemos entrar. Y los lugares desolados no pueden ser reedificados. Y con esa misión mandó a nosotros a los lobos vestidos de ovejas, que se aprovecharon de las vírgenes dormidas, que tenían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas, e hicieron lo que Dios dijo que iban a hacer, porque Dios no lo permitiría, no permitiría que lo hicieran sin anunciarlo antes a nosotros, justamente que eso pasaría. Y en el capítulo 12, el autor de Hebreos vuelve a describir el lugar al que se habían acercado los cristianos que habían entrado en el lugar santuario de Dios, en el nuevo pacto, y lo compara con la experiencia que tuvieron Moisés e Israel en Sinaí. Y empecemos a leer Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, ¿no? La voz de Dios que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Entonces, ¿qué está diciendo? El monte Sinaí se podía palpar, pero el monte Sión se puede palpar. No, no, pues el reino de Dios, es donde está el Espíritu de Dios, y eso no se puede palpar. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora
hace la comparación. Como ya comparado el templo donde oficiábamos Moisés, ahora habla justamente del monte. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, que no se puede palpar, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿Y cómo? Porque Dios vino a morar en ellos. Y entonces ellos habían sido hechos parte del templo de Dios, de la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Porque Jesús estaba oficiando en ellos. Y ellos estaban ¿dónde? En el monte de Sión, el reino de Dios, eran parte de la ciudad de Dios. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como el reino de Dios había venido a ellos, ellos habían sido hechos parte del reino de Dios. Se habían acercado al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo, a Dios el juez de todos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a los seres que moran en su presencia, porque habían sido hechos parte del reino de Dios. Y por eso el autor de Hebreos sigue diciendo, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién hablaba? ¿Quién dice justamente quién estaba llamando al pueblo a entrar a su casa? Dios mismo. ¿No? ¿Quién habló en Sinaí? Dios mismo. Mirad que no desechéis al que habla, no desechen a Dios, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, al que nos llama justamente a entrar a su templo. En ese tiempo, en nuestros días, mientras la puerta de entrada a su reino, la puerta de entrada al monte de Sión, la puerta de su templo, está abierta, como Jesús dice en Apocalipsis, es Dios mismo el que nos está llamando a entrar al lugar de su santuario, para que los lugares asolados puedan ser reedificados y Él pueda transformarnos a imagen de Jesús, cumpliendo la promesa del nuevo pacto, el pacto de Dios con su Cordero, la promesa que es el gozo puesto delante de Él. Y leamos Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en presente, no en futuro. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque Dios los llama. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos llama, para transformarnos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para cumplir la promesa del pacto que hizo con el Mesías, que Él vería el linaje. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, ¿quién nos llama? Como dice el autor de Hebreos, ¿quién nos está llamando a entrar a su casa? Dios mismo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Futuro? No, presente. Esa era la realidad. Esta era la promesa, justamente, y la esperanza a la que ellos eran llamados. Y en Hebreos 3, 14 y 15 leemos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, porque Dios te está llamando, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en Hebreos 4, 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y Jesús dice, la puerta aún se encuentra abierta. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y como recién lo dijimos, esto es lo que el príncipe no quiere que nosotros podamos oír y creer. Y Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Porque el que entra en el reposo de Dios tiene que salir del reino del príncipe de este mundo, del atrio, y deja de ser esclavo del pecado, y entra en el reino de Dios, y reposa sobre sus obras, porque reposa sus caminos, y empieza a recorrer el camino angosto. Y ahí en ese camino Dios tiene preparadas las obras que tiene que hacer, porque reposa sus antiguas obras, sus malos caminos, y empieza a seguir las pisadas de Jesús, haciendo las obras que Dios preparó para que Él haga en ese camino. Y en Hebreos 12, 1 y 2 leemos,
Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Salgamos del atrio y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque el que sigue las pisadas de Jesús tiene que saber cómo obedeció él. Por eso va a llegar a tener la fe que tuvo Jesús. Si tiene la fe de Jesús, va a llegar a tener el testimonio de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si justamente en ese tiempo Dios nos está llamando a entrar, ¿por qué? Porque todo justamente va a ser removido y lo único inconmovible que van a quedar van a ser los hijos de Dios. Por eso a la pregunta, ¿qué es lo único que va a quedar inconmovible cuando Dios remueva todas las cosas creadas y cree cielos nuevos y tierra nueva? Lo único que va a ser inconmovible es su reino y los hombres que hayan entrado en su reino. Los hombres a los que Él no solo predestinó para salvación, escribiendo sus nombres desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, a los cuales también llamó, sino únicamente los que oyeron y obedecieron a su voz. Él justificó y, en el tiempo del nuevo pacto, Él también glorificó, transformándolos en imagen de Jesús, como lo serán los 144.000 sellados de la iglesia remanente, iniciando en ellos la obra de la nueva creación, porque Dios tiene que recrear lo que corrompió el pecado. Por eso Jesús nos dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No va a ser movido, porque el templo de Dios es inconmovible. Y el que venza nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Porque él va a ser templo de Dios y va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, en presente. Y eso es lo que quiere robarnos el príncipe de este mundo. Porque no quiere que Dios pueda hacer la obra que prometió y en nosotros se vea la luz que se veía en la iglesia primitiva. Pero Dios prometió hacer una nueva creación, como dice Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y es el testimonio de los cristianos, por los que los nacidos de Dios, como dice Pablo en Romanos 2:28-29, los circuncidados en el corazón, pues no es judío el que lo es exteriormente, porque ser judío, como dice la profecía de Apocalipsis, es un símbolo de ser cristiano en el nuevo pacto. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y cuándo Dios va a circuncidar el corazón? ¿En el futuro? No. Ahí lo estaba haciendo. Y en el Apocalipsis 21, del 5-7 leemos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y por supuesto, ¿por dónde empieza? Por sus hijos. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en cambio, como Dios le mostró en el Juan, y como Jesús lo contó en la parábola del trigo y la cizaña, los adventistas que escucharan y no respondieran a sus llamados, mientras aún se dice hoy, y él no los hubiera hecho parte de su templo y no los hubiera preparado, transformándolos en imagen de Jesús, mientras ellos recorrían el camino angosto que Dios le mostró a Elena de Huay en su primera visión, puesto los ojos en Jesús, no podrían morar en su presencia.
sus nombres serían removidos del libro de la vida. Porque los hombres son removidos cuando son borrados del libro de la vida. Y leemos en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia. No después de la segunda venida. Esto no es futurista, es presente. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, ¿ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿Y por qué Dios les mostró esto? Para amonestarnos, ¿no? Para que sepamos que muchos adventistas van a ser engañados. Habían descuidado la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque no creían que fuera posible hacerlo. Y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. No creían en el Evangelio. Y cuando la semilla se sembró, fue arrancada. Y esta es una advertencia solemne que Dios le mostró, lo que Dios le mostró a ella. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella. Los que velan pacientemente, como Dios le mostró en su primera visión, van a ser los que encuentren a Jesús. Más fervientemente y anhelosamente que los que esperan la mañana se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, porque esta es la promesa de Dios, con el clamor de medianoche, el pueblo antista dispondría de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados a la oscuridad de la noche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Porque esto sucede con las vírgenes adventistas. Y si no vencemos, nuestro nombre va a ser borrado antes del tiempo de angustia. Y no vamos a estar siendo parte del reino inconmovible, sino siendo parte de los que van a ser removidos. Y leemos en Evento de los Últimos Días, página 220. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos de luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad. ¿Y dónde está la ciudad? Como Dios le mostró a Juan en su primera visión, al final del camino angosto. Llegan al final, son vencedores, son hechos parte de la iglesia triunfante y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y esto ocurre con nosotros, con los adventistas. Y por eso Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuándo borra Jesús nuestro nombre? Cuando llega al fin el tiempo del continuo. ¿Quién sabe quién venció y quién no? ¿Quién entró al reino de Dios y quién no? ¿Quién se quedó en el atrio? Pero el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Como quién? Como parte de la esposa del Cordero. Porque el juicio investigador son las bodas del Cordero. Como Dios la había anunciado por medio de Isaías, del mismo modo en el que lo hizo Pedro, el autor de Hebreos hace referencia al tiempo en el que serán removidas las cosas movibles. Serán removidos y deshechos los cielos y la tierra, conocemos, y por supuesto los hombres impíos, y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y en Hebreos 12, 26 y 27 leemos, la voz del cual, o sea, la voz de Dios, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, ya que la tierra va a ser removida y también el cielo.
el cielo que Él creó, ¿no? En la semana de creación, el cielo que creó para nosotros. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Entonces tenemos que ver claramente qué es lo inconmovible y qué es lo movible. Y en Isaías 51:6, Dios lo anunció, empezó anunciándolo. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo. Ahora, lo que vemos nosotros, este universo, las estrellas, las galaxias que vemos, ¿qué va a pasar? Van a ser deshechas, fueron creadas por el hombre, fueron corrompidas por el pecado, y Dios dice que van a ser deshechas como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. ¿Qué pasa con los moradores? ¿Van a perecer? ¿Son inconmovibles? No. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Qué es inconmovible? Los justos, ¿no? Los que hayan recibido la salvación de Dios. Y en 2 de Pedro 3, del 10 al 13 leemos: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, ¿qué va a pasar? Esta es una definición como la del Big Bang, pero el contrario al Big Bang. ¿Por qué? Porque va a haber una explosión y todo va a ser deshecho, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuántas? Todas, dice. El cielo y la tierra. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, Pedro sabía, y Dios lo anunció, que de esto no va a quedar nada. Y que de los moradores de la tierra, ¿qué va a aparecer? Va a pasar, perecerán sus moradores. O sea, ¿no? Justamente no es nuestro universo, ni nuestra tierra va a quedar nada, ni de los hombres va a quedar nada. ¿No? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahí van a morar los justos. Y en Isaías 65, 17 a 19, dice lo siguiente: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y en Isaías 66, 22 al 23, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, esa es la promesa, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y a Juan le fue mostrado el tiempo en que esto ocurrió. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y desaparecieron. Y también él vio justamente cuando desaparece la muerte, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 21:1 él dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y esa es la promesa de Dios: y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta es la promesa de Dios. O sea, ¿dónde vamos a morar nosotros? Cuando Jesús viene a buscarnos, nos va a llevar con él al cielo. No, Jesús no viene aquí en la tierra. Acá en la tierra va a quedar ¿quién? Satanás, con los cadáveres de los que lo adoraron. Y lo llamativo es que en nuestras lecciones se contradiga abiertamente la palabra de Dios, como lo hace la falsa profecía enseñada por la bestia y el falso profeta,
los que le preparan el camino de la venida del anticristo, para que él venga a reinar a la tierra por 1000 años y a restaurar esta tierra durante el milenio, porque eso enseñan ellos. Los autores de nuestra lección indican que esta tierra y este cielo no serán removidos, sino serán restaurados. Ahora, eso es muy llamativo, porque esto es parte de la falsa profecía del falso profeta. O sea, que esto esté en el folleto de lección del pueblo adventista. Y es muy llamativo, porque todos los adventistas, por lo menos los antiguos adventistas, los que creían el mensaje del tercer ángel, sabían que esto no es así. Ahora, entonces, fíjense, esto aparece en la lección del miércoles pasado. Dios anunció que conmoverá el cielo y la tierra, lo que significa, entonces quieren darle un significado, que destruirá a las naciones enemigas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se conmoverán, que no serán destruidas. ¿Cómo? Lo que leímos nosotros es que los hombres y la tierra y el cielo van a ser deshechos, todo, no va a quedar nada. Muchas traducciones modernas de Hebreos 12:27 sugieren que el temblor del cielo y la tierra significa que estos serán removidos y desaparecerán para siempre. Sin embargo, la Biblia aclara que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y que resucitaremos y tendremos un cuerpo renovado aquí, en esta tierra. Por tanto, el temblor implica purificación y renovación de la creación, no su remoción total. Entonces, pero no. Dios dice remoción total de todo lo creado y una nueva creación. Entonces, ¿por qué hacen esto nuestros teólogos? Es llamativo, porque la Biblia es clara. Y bueno, entonces llaman creación a la ¿qué? A la renovación, no a la remoción. No una nueva creación de la nada, sino una renovación. Y bueno, pero el problema es que Dios nos advirtió lo que estaría pasando y nos separó de la bestia del falso profeta y nos advirtió que no nos uniéramos a ellos y no fornicáramos con esas mujeres como Israel en Sittim. Y por ejemplo, en el conflicto de los siglos 682 leemos: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Y por qué este grito? Porque lo estarían esperando. ¿Pero a quién estaría esperando? ¿El verdadero Jesús? No. Esta es la venida en gloria y majestad del anticristo, al que le habrán preparado el camino a la bestia y el falso profeta. Y los que fueron engañados y recibieron la marca de la bestia y adoraron a este Jesús, se van a postrar en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia la bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Y Dios le mostró en el Joel justamente que él venía acá a la tierra. ¿A qué? Justamente a hacer lo que predican la bestia y el falso profeta. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban entre ellos, con ellos, que entre ellos hacían con gran poder señales y milagros. ¿Por qué? Porque el falso profeta tendría poder incluso para hacer caer fuego del cielo y de la tierra. Y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús había venido a la tierra a reinar por 1000 años en la tierra. Pero este Jesús es Satanás y los engañó. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, dice Elena, con la ley dominical. Ahora, esta es la venida del anticristo, porque este es Jesús al que adora Roma y al que adoran ahora las iglesias caídas que se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. Y Dios le demostró claramente a Elena lo que pasaría. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo.
La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a quien, a Satanás, y se pronunciará la sentencia. Entonces, acá hay un plan. ¿De quién? De Satanás, para que engañar a todo el mundo y que todo el mundo lo adore. ¿Y quién lo lleva adelante? La bestia, el falso profeta. ¿Y a quién quiere engañar? También al pueblo adventista, a los escogidos, si fuera posible a los escogidos. ¿Para qué? Para que todos nos unamos en la misma adoración y creamos que el reino va a ser este mundo y que este mundo va a ser restaurado. Porque ese es el objetivo de la contrarreforma, volver a unir a todos los protestantes a Roma y en la adoración del Jesús al que ella adora. Pero la omnipotencia se pondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ese es el tema. ¿A quién creeremos? ¿A Dios o a los hombres? La palabra de Dios es clara e indica que lo único que permanecerá serán los hijos de Dios que hayan sido hechos partes del reino inconmovible de Dios y sus nombres aún estén escritos en el libro de la vida. Leemos en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto a la bestia del falso profeta. Por eso es importante que el pueblo adventista conozca la verdad. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque el que entraba al reino de Dios, entraba al reino que sería inconmovible. Y aunque todo este mundo y todo este universo y todo lo creado por Dios desapareciera, los hijos de Dios serían inconmovibles. Por eso, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso, si oímos hoy la voz de Dios llamándonos, podemos recibir el mismo reino inconmovible que los miembros de la iglesia primitiva. Y los únicos que vamos a poder sobrevivir seremos los que seamos hechos parte del reino de Dios. Como dice el autor de Hebreos, y lo leemos nuevamente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por lo cual tenemos que arreglar nuestras lámparas para asegurarnos de entrar por la puerta correcta. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que también puedas entrar en reposo de Dios y ser parte de los 144.000 sellados que irán con el Cordero a la batalla. Que tengas un hermoso y feliz sábado.